32 al 35 dice la palabra de Dios del capítulo 1 de Marcos. Todos juntos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Amén. Vamos ahora, hermanos, a recibir a nuestro pastor Rubén Hernández para el mensaje de la palabra. Sentados, hermanos, por favor. Me habló mi hermano Josué, vuestro pastor, y me pidió que trajera un mensaje a la iglesia. Verdaderamente es un trabajo difícil que predicarle a la iglesia de Cristo reunida en este lugar el mensaje que esté de acuerdo a las necesidades espirituales, morales, sentimentales de la iglesia. El Señor me ha permitido estar en el ministerio. Tengo un versículo predilecto que le robé al apóstol Pablo, porque él lo escribió, pero es mío. ¿Sí? Doy gracias, dice Pablo, al que me fortificó, al Señor Jesucristo. El que me fortificó y me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. De mis primeras experiencias como pastor de tiempo completo, una congregación, esta amada iglesia, el Cordero de Dios, fue donde el Señor me colocó de 2006 a 2011, casi 5 años. Por su bendita bondad, aquí estuve y me da mucho gusto ver caras nuevas, pero también caras de siempre. Aquí está la hermana Machuca, que tanto trabaja por la iglesia. Y la hermana, no la reconocía, hermana, pues han pasado los años. La hermana Araceli también. Ella vino con su hija pequeñita, bueno, jovencita. Aquí está Alberto, desde luego. No veo a la hermana Canul, no sé. ¿Tu mamá? ¿Está bien? Qué bueno, qué bueno. Y, en fin, pero hay caras nuevas y eso me da muchísimo gusto. Me da muchísimo gusto. Y sí, escogí algunos de los títulos de los sermones que hemos predicado. Pero escogí 2, pero no voy a predicar los 2. No se preocupen. Les aseguro que nos vamos rápido porque tenemos comunión y yo sé que hay un tiempo límite. No sé qué horas sean, no tenemos reloj, antes había. Son 12:40. ¿De cuánto tiempo dispongo? Gracias. Eso es bueno, como yo siento que se oye bien, no se oye bien. No están transmitiendo porque me da vergüenza si ponen la cámara, no sé de qué. No, qué bien. ¿Sí se oye? ¿Me escuchan? Ahí,
Correcto, sí. Muchas gracias. Y sí, escogí esto porque vamos a mezclarle algo, porque en el otro hay un mensaje específico para la iglesia de Cristo. Y aquí también hay mensaje para la iglesia de Cristo. En ese que titulamos Cuando llegó la noche, no es ninguna canción de José Alfredo Jiménez ni nada de eso, aunque sí lo dice así una canción, ¿no? Cuando llegó la noche, entró por la ventana y no sé qué, la luz del acarició tu cara. Sí, está exactamente el texto, cuando llegó la noche, pero está en la Biblia. Así que José Alfredo, que lo tomó completito y hizo un buen poema y una buena canción vernácula. Pero en este caso es este texto de unos cuantos versículos, y quise incluir el versículo 35 porque se ve la actividad de Jesucristo desde que empezó la mañana, y dice que pasó todo el día trabajando, y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, se dieron cuenta que ahí estaba Jesús. Y aquí en mi texto no tengo el versículo, el siguiente, que alguno de ustedes lo tiene, el 35, que dice: fíjense ustedes, ¿cuántas horas dormiría Jesús esa noche? Porque dice que cuando llegó la noche siguió trabajando en lo que había hecho todo el día. Entre otras de sus actividades se dijo echar fuera demonios. No voy a hablar de demonios, ustedes se los puedo asegurar. De esos diablitos que ustedes han conocido, esos coloraditos, rojos con cola, que huelen a azufre, yo no creo en eso, no creo en los demonios, por principio de cuentas. Pero sí vamos a hablar de otros demonios, vamos a ver. Este evangelio, según San Marcos, es, de acuerdo con las ciencias bíblicas, el que cronológicamente se escribió primero, y de él tomaron Mateo y Lucas mucha información que aparece en sus respectivas narraciones. Escribe en griego este hombre, Marcos, con la tosquedad característica de quien está usando un idioma que no es el propio, pero sabe desarrollar un estilo vivo y vigoroso. ¿Se han dado cuenta? El estilo de Marcos es de mucha rapidez. Se va rápido con su narración. No es tan parsimonioso, ni entra en muchos detalles, se va directamente al grano. Se va rápido, es un estilo vigoroso. Y así encontramos en el capítulo 2, apenas al principio del Evangelio de Mateo, encontramos ya algunas cosas que las dijo antes Marcos, y hay cosas que aparecen en Lucas hasta el capítulo 4 y así por el estilo, en otros hasta el capítulo 8, mientras aquí Marcos apenas va en el 2. De todas maneras, en este breve pasaje de Marcos vemos cómo Jesús y su ministerio concurren a donde están los que más lo necesitan, los que más necesitan a Jesús en los diferentes aspectos, en el aspecto espiritual, en el aspecto material, en el aspecto social y familiarmente, en los sufrimientos. Está en este pasaje, empezando el segundo año del ministerio de Jesús, que le llaman los teólogos el año de popularidad, porque sus potentes sanidades y milagros lo hacen famoso, y de ciudad en ciudad va creciendo su popularidad, de manera que irrumpe en estas ciudades con una gran presencia real, efectiva y contundente
que les se inscribe en la historia no por ser ciudades o aldeas de gran población o por determinadas generaciones, y que fueron aún pesqueras, otras industriales o comerciales, sino porque allí se dejó sentir la presencia de Jesús, el Nazareno, el Mesías, el profeta, a pesar de que algunos de sus discípulos, cuando fue llamado, encontramos al Mesías, a Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? No creían que viniera de Nazaret, ese es otro tema. Pero hablemos de uno de estas ciudades, que es Capernaum, ciudad de Nahum, situada al noroeste del mar de Galilea, a 5 millas del río Jordán. En Mateo 9, del 1 al 9 y 17-24, nos informamos que tiene esta ciudad funcionarios fiscales, tiene muchas sinagogas también. Una de ellas la construyó un centurión, según leemos en Lucas 7:5, y realizó el maestro muchos milagros y enseñó en sus sinagogas. Ahí en Mateo, es decir, en Lucas 4 vemos cómo a Jesús le dan a leer el rollo, le dan las escrituras a leer. Y esta de Capernaum la adoptó como ciudad, como su propia ciudad. Pero fue ciudad de nacimiento de Pedro y de Andrés, su hermano. Y podemos enlistar algunos sucesos notables del ministerio de nuestro Salvador en esta ciudad. Curación del criado del centurión. Sanó a la suegra de Pedro, al endemoniado gadareno, el paralítico, el hijo del noble, calmó la tempestad, y hay muchos más sucesos notables en esta ciudad de Capernaum. Pero reflexionamos sobre una actividad de Jesús en esa ciudad que enseña un estilo de vida del Señor Jesucristo, y que es un estilo de vida que debe ser aprendido por la iglesia en lo general, un estilo de vida que debe ser aprendido por la iglesia en lo individual. Ahorita vamos a ver. En primer lugar, tenemos una enseñanza que hemos titulado Vida que da vida. El texto dice que cuando llegó la noche y el sol ya se había ocultado, ya se oculta el sol, son los momentos en que se acostumbra, y creo que se ha acostumbrado en las pequeñas y grandes ciudades, que la actividad del trabajo termine, cesan las actividades, se cierra. Ahora ya hay horarios nocturnos, pero siempre a las 6 de la tarde se acababa todo. Los trabajadores pequeños y grandes, en las pequeñas y grandes ciudades, dejan de trabajar. Sin embargo, el texto dice que en Capernaum Jesús recorría calles otorgando vida, salud, amor, libertad, predicando la buena nueva. Dice, el evangelio es predicado a los pobres, dice allá en Lucas 4. El texto nos invita a acercarnos a una realidad que podemos vivir en nuestra vida, en nuestros días, en nuestras casas, en nuestra iglesia. Cuando el sol se oculta, no desaparecen con él los problemas, de ninguna manera. Todos los problemas que hay en la vida diaria, durante el día, no desaparecen cuando el sol se oculta. No desaparecen los temores, no desaparecen las enfermedades, más aún parece que se agravan. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos algún paciente en el hospital. Y luego que en el sistema hospitalario no se puede quedar el paciente, te tienes que quedar, debe tener un familiar. Es decir, que la noche no desaparecen los problemas, pero parece que también
Los aquejados por males y enfermedades anduvieron todo el día. Los que tienen enfermedades y problemas y males andan buscando solución a sus problemas y a sus enfermedades, andan buscando sanidad en todas partes, buscan todos los remedios y no encuentran solución de ninguna manera. ¿Por qué? Porque estuvieron buscando en todas partes, menos en donde deben buscar, que es en Jesús. Es en Cristo donde está la solución. El versículo 34 nos dice, ya en la noche, cuando está oculto el sol, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Parece, según este relato, que hasta que llegó la noche vinieron a Jesús, allí en ese lugar. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y dice, y Jesús, que es vida, curó enfermos y echó fuera demonios. Y vuelvo a hacer la pregunta, hermano o hermana, ¿usted cree en los demonios? Así rojos, con cola, oliendo a azufre y todo eso. Yo he escuchado mucha gente, y no les digo, de la misma denominación nuestra presbiteriana. Ay, no, sí, es que tiene el demonio, hay un demonio. Y sí, pues ahí ven a los demonios. No sé cómo los ven, yo no los veo, ni creo en ellos. Sin entrar en discusiones, mis hermanos, yo les digo una cosa muy sincera. En su vida familiar, en la vida de la iglesia, hay muchos demonios. ¿Sí? ¿O me equivoco? El demonio de la envidia, el demonio del rencor, el demonio de te perdono pero no olvido. ¿Y en la iglesia? Ah, no, este hermano anda con... No. Eso, y para darles la noticia al pastor de que fulanito anda con fulanita, sí llega la noticia. Pero a veces más bien llega la noticia porque a él no le hizo caso a la muchacha. No, ese es otro demonio. Esos son los demonios. Cuando hablamos del hermano fulano, de la hermana fulana, del pastor, de los ancianos, los diáconos, aquí en este caso la directiva. No, hombre, cuántas cosas que les decimos. Esos son los demonios que queremos que eche Jesús. No debemos esperar hasta que llegue la noche, ni hasta que llegue el domingo. Desde toda la semana, evitemos los chismes, las habladurías, el encono, no sé, tantas cosas. Por ahí los que son muy eruditos hablan de la coinonía y de la querigma y etcétera, todas estas cosas en que se convierte, que es la misión de la iglesia. ¿Qué es la coinonía? Es el amor, la manera de que la iglesia esté unida en amor. Y luego queremos buscar los demonios en las tiras cómicas o en esas cosas que dicen que existen, cuando los demonios los tenemos que echar de nuestra mala manera de vivir, de nuestra mala manera de pensar de los demás. ¿Por qué razón? Porque no debemos esperar hasta que llegue la noche. En nuestra vida familiar
en la sociedad, en la iglesia, vengamos a Jesús continuamente para recibir vida de quien es vida, que llegó a este mundo para darnos vida, vida en abundancia y proporcionarnos una vida de amor, porque ¿cuál es el mandamiento que dijo? Amaos los unos a los otros. No hay otra cosa. Si quieren ustedes saber mucho del Evangelio, nada más entiendan que es amaos los unos a los otros. Y así se van los demonios. A cualquier hora. No hasta en la noche. A cualquier hora. Una segunda enseñanza es la iglesia, como las sinagogas de Capernaum, debe funcionar precisamente en esa coinonía, en ese amor. La Ciudad de México y toda la zona conurbada de la Ciudad de México tienen muchos problemas. Las familias de nuestras ciudades tienen muchos problemas, hay muchos demonios que es menester que se eche fuera, que los eche fuera Jesús el Salvador. Las iglesias tienen problemas y tropezones, como las sinagogas de Capernaum, porque acuden a todos lados a buscar solución, menos a Cristo, menos en Cristo. Requieren que la sola palabra de Cristo se escuche desde sus púlpitos, solamente la palabra de Dios, la palabra de Cristo, no otra cosa. No sesgos de doctrina, como dice el apóstol Pablo, los que tienen comezón de oír, andan por ahí haciendo revolturas, nada más, buscando doctrinas que no son las originales del Señor Jesucristo. Dice que están siendo desviados por todo viento de doctrina. Y el apóstol Pablo también nos recomienda examinarlo todo, retener lo bueno, solamente la palabra de Dios. Y lo que me llama la atención también de este pasaje es ese versículo 35 que dice, y nos tenemos una tercera lección: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vean este estilo de vida. Y aquí les hago otra pregunta, mis queridos hermanos. ¿A qué hora acostumbra usted, no me lo responda, a qué hora acostumbra usted orar? ¿Y cuánto tiempo dedica usted a su oración íntima con el Señor? Aquí el Señor nos está enseñando que sí, dice orar sin cesar, y le dijeron enséñanos a orar, y dio una fórmula de oración y todo, pero aquí nos enseña que tenía la costumbre de levantarse temprano, muy temprano, e irse a un lugar apartado, y ahí oraba. Y la pregunta es esta, mi hermano, mi hermana, usted se levanta temprano, igual que el Señor Jesucristo. Cuando aún hoy, para poder estar a tiempo aquí, me levanté un poco más temprano, porque salió otro compromiso ahí tempranero, ¿no? Pero yo tenía que estar aquí a las 12. Entonces, sí, volví a los viejos tiempos de estar en la regadera a las 6 de la mañana. Desde luego ya no está totalmente oscuro, ya está amaneciendo. Pero ¿a qué horas le dedicamos, como Jesús, muy de mañana, siendo aún oscuro, salir a orar o buscar un rincón en tu casa para orar? Algún día, cuando estuve no había los estudios en línea, sino era el seminario por extensión. Estudié en la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Nos pidieron que hiciéramos la cuenta de nuestro horario. El día tiene 24 horas. Si lo multiplicamos por 7 son 168 horas.
y luego de ahí quítale 8 horas diarias de lunes a viernes o de lunes a sábado de trabajo, 8 horas diarias de sueño. Todavía te quedan muchas horas. Para la iglesia son 3 a la semana. Y hay veces que no te da tiempo. Y resulta que nos invitaron a orar. Me costó trabajo, pero decidí, sí, ciertamente, tempranito levantarme y orar un ratito. Sí, agarras una buena costumbre. Así como muchos tienen la disciplina, y qué bueno, de hacer ejercicio y todo, pues a mi edad yo ya no puedo andar ahí corriendo en los viveros ni nada de eso, ¿verdad? Pero de todas maneras es bueno que busquemos un momento para orar, imitando al Señor Jesucristo, si ustedes quieren, no tan temprano, un poquito más tarde, pero dediquemos un momento para orar. El Señor dijo: orad sin cesar. Hay varias ocasiones en las cuales Jesús oraba, y dice el relator sagrado que a veces se retiraba a un lugar apartado y ahí oraba. Y en otra ocasión, en este pasaje dice la hora, pero normalmente Jesús estaba orando. No había de ninguna manera algo que lo distrajera o lo quitara de orar. Y escuchamos sus oraciones, que siempre son de obediencia al Padre. De manera que así estaremos guiándonos con los pasos de Jesús a una vida de oración, una vida consagrada, una vida que hace a un lado los demonios, no porque yo pueda, pero los demonios que ya les dije. Y les digo que quería yo ligar a esta meditación, para terminar, algo de otra que habla de las vestiduras de la iglesia, porque si estamos hablando de la iglesia, vamos a ver cómo está vestida la iglesia. Hay muchas formas, muchas citas bíblicas donde habla de las vestiduras de la iglesia. Dice que debemos estar vestidos de Cristo. Dice que debemos estar vestidos de lino. Y ya con esto, como les digo, esto es el final. En el Apocalipsis particularmente se habla de cómo está vestida la iglesia. Y dice que en este libro del Apocalipsis, que por demás, debemos decirlo, es difícil, ni Calvino quiso hacerle comentarios, pero ahí hay una descripción de cómo está vestida la iglesia, y cómo dice que es la exhortación, este libro del Apocalipsis, la exhortación más sublime, más puntual, más doctrinal y llena de esperanza para la iglesia. Luis Donoso Cortés, un gran literato, filósofo español del siglo antepasado, dice en un gran trabajo que tiene sobre la Biblia, que la Biblia empieza con el Génesis, que es un idilio de amor, y termina con el Apocalipsis, que es un canto fúnebre. Sí, es difícil, vuelvo a decirles, el Apocalipsis, pero la exhortación, lo que tiene de palabras para la iglesia, vuelvo a decirles, son la descripción más bella, más llena de teología, más de doctrina y más de mensaje de Dios de toda la Biblia. Para la iglesia de siempre, no nada más las iglesias de allá del Asia Menor, a donde están dirigidas las cartas, no, es para la iglesia del primer siglo, la iglesia de la Edad Media, la iglesia de la Reforma y la iglesia actual, la iglesia del siglo XXI. Ahí le está diciendo su mensaje actual, en lenguaje divino, alertándola y dictándole su oportuna defensa para cortar y acabar con el maligno, que ahí una vez más se ve
derrotado para siempre. Y en el mensaje, vuelvo a decirles a la iglesia, en la culminación de los tiempos, dice que a ella, a la esposa del Cordero, frente a la inminente boda con él, le dice que le ha sido concedido a la iglesia que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Vuelvo a decirles, el lino es una tela que simboliza pureza, que simboliza limpieza. De allá apartamos un mensaje que hay en el Eclesiastés en que le dice: procura que estén siempre blancas tus vestiduras y ungida tu cabeza con aceite. Es decir, prepárate en la pureza. Este pasaje de Eclesiastés lo usamos mucho para las quinceañeras, pero yo lo uso más para la iglesia en general. Que siempre estén limpias tus vestiduras, que te vea la gente. Esa es la iglesia de Cristo. Como dijeron de los apóstoles, los que los habían metido a la cárcel, a Juan y a Pedro, y les reconocían, al oírlos hablar, les reconocían que habían estado con Jesús. El cristiano no puede hablar igual que los demás. Ahora, ya desde hace muchos años, ya es igual la forma como hablan los hombres que las mujeres. Las groserías y todo ya son comunes. Pero hasta en eso debemos ser persistentes, en que nuestro lenguaje sea limpio. ¿Por qué? Porque debemos llevar siempre el lenguaje de Cristo, el lenguaje de la Biblia, no otro. Eso es lo que debe caracterizarnos. De manera que, mis hermanos, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ahí están los demonios. No le vamos a ayudar a Jesús a echar fuera a los demonios. Simple y sencillamente vamos a comportarnos como Él quiere para que Él eche fuera a los demonios. Eso es de contiendas y lujurias. Vestíos pues del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que el Señor bendiga a su iglesia y sea con nosotros siempre. Amén. Gracias. Enseguida la comunión, ¿verdad? Sí. Aquí, gracias. Continuamos, hermanos, con la impartición de la Santa Cena a cargo de nuestro pastor.